Sean bienvenidos nuevamente a la continuación de la clase de marketing de contenidos. Una vez que hemos hablado sobre las diferentes actividades que se realizan tanto en la fase de descubrimiento y para llegar a la fase de consideración a través de dos recursos. En primer lugar, un recurso de marketing de contenidos informativo para lograr captar la atención del prospecto. Es decir, el prospecto, hablamos del cliente en esta fase, ¿sí? Cuando inicia la fase de descubrimiento y la fase de consideración, se le comprende a la audiencia o al cliente como un prospecto. Y finalmente, para poder pasar a la siguiente fase, el, el mecanismo que le motiva al cliente a que nos deje sus datos. Puede ser en un formulario o puede ser, si hablamos de redes sociales, un botón de llamada a la acción, un call to action, mediante una estrategia que se llama lead magnet, en la cual se le ofrece al usuario algo de su interés, como puede ser un tutorial, puede ser el uso corto de un producto, alguna regalía. ¿Sí? Una vez que se adentra ya en la fase de consideración, ¿cómo vamos nosotros a imperar en la fase de consideración? Y es a través de una comunicación muy, muy, muy muy cercana con el consumidor. Puede ser a través de email marketing. Ese es una de las estrategias que se puede utilizar en este caso. Ya, dentro del email marketing se genera todo este proceso enviando correos electrónicos, pero estos correos electrónicos deben tener un contenido de valor. ¿A qué se refiere contenido de valor? Debe estar muy alineado a el concepto de valor que le atrajo a nuestra publicación, ¿sí? Aparte, uno de los requisitos importantes es que nosotros planifiquemos. Puede ser varios emails, pero esos varios emails deben estar contenidos en un solo email que se debe enviar semanalmente. No se puede enviar un email y otro en la misma semana. Aparte, es importante que se teste las aperturas en varios días. Con eso, a partir de la tasa de apertura por días y horarios, yo voy a entender en qué horario mi audiencia está más propenso a abrir mis correos, a atender, a hacer clics, etcétera, etcétera. Aparte, otra cosa muy importante es establecer el tono y la comunicación del correo según la audiencia. Como decíamos en unas clases, en clases pasadas, no es lo mismo escribirle un correo o emitir un mensaje a un TikToker que a un profesional administrativo de una empresa. Hay que guiarse por la premisa de que es mejor calidad que cantidad. Generalmente si el email es muy largo, no se lo alcanza a leer, ¿sí? Y finalmente se debe estudiar las métricas. En este caso ya nosotros hemos hecho un estudio de embudo de conversión. Lo vimos en la plataforma de marketing de contenido de email marketing MailChimp. Ahora, dentro de la misma fase de consideración, ¿cómo vamos a poder escribir temas novedosos? Dentro de estos existe la posibilidad a partir de varias fuentes, encontrar las novedades que se pueden escribir dentro del mail. Existen varios criterios. En primer lugar, se busca referencias de las tendencias de moda. Más adelante veremos dos ejemplos de softwares. De todas esos temas de moda, se debe seleccionar 5 temas que uno como
como generador de la relación domine, ¿sí? Y se debe hacer un guión del contenido. Ahora, para determinar los temas que son tendencia, se pueden utilizar una secuencia de tres plataformas web. Primero, Social Mention, en el cual podemos nosotros determinar cuáles, en función a un tema, cuáles son las páginas que más publican sobre esos temas. Con Feedly, ingresando a las webs, se puede establecer los rangos de importancia de los temas, y con Google Trend se puede medir los diferentes temas. A ver, vamos a empezar con Social Mention. Entonces, cruzamos a vamos a ir desde el inicio. Tenemos una página de Google y ponemos Social Mention. E ingresamos a esta plataforma. Una vez que ingresamos ahí, vamos a escribir la palabra que más o menos que quiero yo analizar. En este caso, como mi producto o mi servicio es servicio de asesoría de gestión de marca, un tema muy relevante que se habla cuando hablamos de gestión de marca es el posicionamiento, y vamos a darle buscar. Hace un análisis dentro de todas las webs y hace una estadística. Dentro de las estadísticas tenemos que hay una paridad sentimental de 4 a 0. No tenemos una fuerza, porque tenemos 0%, tenemos 71 de pasión y otros indicadores. Aquí tenemos las palabras claves, ¿sí? En top, el posicionamiento es el más alto, marca el que le sigue, y aquí tenemos las diferentes páginas. Vamos a analizar. Esta es una página hecha en WordPress sobre informativos de posicionamiento de McDonald's. Por ejemplo, digamos que esto es un blog. Podríamos analizar las temáticas y seguirle mediante la siguiente plataforma. Ya, una vez que analizamos todos los temas de mayor trascendencia que son tendencia, pasamos a Feedly. Ingresamos en Feedly. Una vez que ingresamos en Google, escribimos Feedly e ingresamos a la plataforma. Debemos obviamente darnos de alta dentro de esta plataforma para poder acceder a todos los beneficios. Aquí se pueden estudiar tendencias en función a temáticas. A ver, un ejemplo bastante claro con un tema de inbound marketing. Estoy dándole seguimiento a algunas páginas. Por ejemplo, en el tema de inbound marketing, los temas de tendencia para el estudio de marketing digital, de inbound marketing, es el uso del Instagram, el uso de data management,
y el análisis de relaciones de empresas business to business en Instagram. Eso es lo más relevante dentro de la temática de inbound marketing. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a generar un seguimiento a alguna temática? Digamos que yo soy asesor de gestión de marca. Y vamos a buscar dentro de ciertas páginas que me interesan, que hablan sobre lo que es marca. Por ejemplo, esta. Voy a buscar páginas en español y puedo yo tener aquí un pool de muchas revistas. Vamos a seguir, por ejemplo, a cada una de estas páginas y vamos a poner gestión marca. Ya, al momento se creó el criterio de búsqueda acá. Ya, al momento de dar clic podemos nosotros tener las publicaciones de lo más relevante de esa palabra clave dentro de este portal web. Eso es un criterio bastante interesante. Ahora, digamos que nosotros queremos validar, por ejemplo, veamos un tema. Digamos que dentro del tema de inbound marketing vamos a copiar esto y como se llena diapositiva vamos a validar esto en Google Trends. Entonces vamos y buscamos Google tendencias o trend. Ingresamos esa palabra clave y vamos a ver qué ha pasado. Cómo se desarrolla en el mundo. Vamos a poner gestión de datos para que se pueda desarrollar de mejor manera en español. Gestión de datos vamos a poner en Ecuador. Esa era la temática que es novedosa. Tenemos para los últimos 12 meses este comportamiento. Ahora yo puedo poner en los últimos 90 días, por ejemplo. Las franjas temporales son bastante interesantes. Dentro de categorías puedo yo marcar cierta categoría que me interese. Digamos estos datos dentro de ciencia tenemos muy poco. Vamos a todas las categorías. Vamos a hacer búsqueda en Google Shopping, búsqueda en YouTube, por ejemplo. Vamos a ver esa palabra en YouTube. No hay YouTube. Búsqueda de imágenes. Sí, tenemos un patrón de comportamiento. Búsqueda en la web, que debe estar mucho más especificado. Listo. Entonces se pueden hallar temáticas afines a lo que yo estoy transmitiendo como marketing de contenidos y como contenido de valor.
Se recomienda, a más de escoger un tema de relevancia, para lo cual se pueden utilizar estas dos herramientas, además planificar el tema. Es decir, cuando se redacta el contenido se debe hacer pensando en la audiencia. Hay que ver un libreto. Se debe hacer para la planificación las siguientes preguntas. Cuando uno ya haya escrito, deben contestarse a por qué alguien consumiría este contenido y cuál es el valor agregado al contenido. Además de qué valor me diferencia del resto de bloggers, youtubers, podcasters, tiktokers y demás generadores de contenido. Cuán especial, cuán competitivo y cuán valorable es ese contenido. Además se recomienda revisar sugerencias para hacer un email base. En clases pasadas, cuando veíamos la generación del email base para hacer email marketing, ahí hay unos 10 tips y algunas recomendaciones. Se les sugiere por favor revisar nuevamente ese material. Y en tercer lugar, se debe distribuir los contenidos. En primer lugar, deben ser contenidos de valor y se deben hacer en todas las redes sociales en las que tenga presencia la empresa, en todas. Además, como hablamos de un ecosistema de medios, diferentes medios, por ejemplo YouTube, por ejemplo puede ser Instagram, el mismo Facebook. Como hay un ecosistema de medios, debemos respetar siempre el tono y el tipo de comunicación de cada red cada red social o cada canal. Y la comunicación, hablando del tono y la comunicación es la claridad con la que se transmite el mensaje, y el tono es la cercanía, es la forma, el volumen de transmisión del mensaje. Cuando se comunica un mensaje, este debe tener el mismo estándar para todas las redes sociales. Lo que debe variar, sí, es la comunicación y el tono. Por ejemplo, hablemos dentro de una página web. El tono debe ser el mismo que se usa dentro de la empresa, es decir, un tono corporativo con unidad de mando. Debe ser comunicado de una manera cercana. El tono debe ser cercano además, ¿sí? Como el que se utiliza dentro de una empresa. Ahora, cuando hablamos de un blog, el blog generalmente debe ser del tipo relación P2P, es decir, peer-to-peer, es decir, ponerse al nivel de las personas que constituyen la audiencia, ¿sí? Cuando yo estoy hablando con una persona de menor edad, tengo que ponerme al nivel de esa persona de menor edad, hablarle en su lenguaje, ¿sí? El tono va a ser informal y va a ser muy cercano. Eso es importante dentro del blog. Dentro de Facebook, se puede afirmar que Facebook es la red social de las emociones. No tan emocional o tan emotivo como Instagram, pero se maneja muchas emociones. La relación entre los usuarios es emotiva, como se dijo anteriormente, y el tono es cercano y emotivo. Ahora, cuando hablamos de Twitter es un canal de información. Las publicaciones, hay que tener en cuenta que las publicaciones son de no más de 140 caracteres. Eso significa que nos restringe a ser informales. Nosotros podemos poner palabras coloquiales para que podamos emitir una información específica. Es permitido dentro de este canal. El tono es informal y debe ser informativo. En Instagram, a diferencia del Facebook, este es más emocional, es más expresivo, es más visual. El tono es personal, es cercano, es emocional, basado en videos, basado en fotos, mucho más visual. El Snapchat es un
canal propio de la generación Z, es decir, de los centennials, partiendo que los millennials son las personas que hoy tienen entre 40, desde 25 años hasta 40 años, es decir, los centennials son los menores de 25 años, pero hay que tomar en cuenta que estos ya están dentro de la PEA, es decir, de la población económicamente activa. El tono en Snapchat generalmente debe ser juvenil, debe ser cercano y debe ser también emocional. Algo respecto a TikTok más o menos. Pinterest es una red de temáticas generales. En, en la mayoría de casos existe grandes agrupaciones de mujeres que utilizan Pinterest y con la finalidad de hacer comercio electrónico. Puede haber mostrarios de uñas, de hechura de uñas, de pedicures, manicures, arreglos de cabello y demás. El tono por el mismo hecho es cercano, es emocional y es informativo. Cuando hablamos del tono dentro de redes sociales, no es necesario, en primer lugar, no es necesario estar en todas las redes sociales, sino en las que se tiene presencia y en las que existe mayor cantidad de audiencia. En primer lugar, hay que segmentar la audiencia y esta información va a llevar a los canales indicados. Eso es todo en cuanto al marketing de contenidos. En conclusión, todo el contenido que uno haga, desde el proceso de atracción, desde que nosotros le atraemos a un consumidor, a un prospecto de audiencia hacia nuestra publicación, desde ese momento nosotros debemos seguir una misma línea y un mismo estándar que gira en base al concepto de valor, ¿sí? Al concepto de valor. Dentro de este se debe hacer una publicación muy interesante para llamar la atención y además utilizar un lead magnet que le motiva mucho al consumidor a hacer clic y enviar sus datos. Una vez que tenemos los datos, empieza la fase de consideración en la cual nosotros podemos comunicarnos con él. Existen muchas vías. La más usada comúnmente es el email marketing, pero también hay chatbots, hay Facebook Messenger marketing, existe también WhatsApp marketing, ¿sí? Varios canales para que podamos llegar a convertir, ¿sí? Al proceso de conversión y que éste haga la compra, para después que hace la compra tener una relación de postventa y se pueda generar una fidelización, es decir, podemos cautivar, podemos convertirle a este cliente en un profeta de nuestra marca. Eso es todo en cuanto a marketing de contenidos.